La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia y Beth Silva desde Dallas, Texas, y invitados especiales, el director de Estudios Económicos de la Vivienda, igualmente el profesor Payán, Tony Payán de la Universidad de Texas, con quienes estaremos abordando un análisis internacional de lo que ha sido los 100 días del gobierno del presidente Trump y sus implicaciones para Colombia, para América Latina. Iniciemos con el profesor Tony Payán. Como les comentaba, pues él hace parte del equipo de investigación jurídica de la Universidad de Texas. Propias del Ejecutivo. Él tiene las capacidades de negociación con otro estado, otro país, en este caso El Salvador o cualquier otro lugar a donde hayan enviado migrantes. Pero si el presidente no actúa, pues lo hace por omisión. Es un desacato por omisión. Sencillamente el presidente dice, pues lo intentaremos, lo haremos, pero al final pues arrastra los pies y sencillamente no hace nada. Eso no quiere decir que no sea un desacato a la Suprema Corte, que claramente dijo que el presidente no puede usar esta ley para expulsar migrantes y no puede o tiene que facilitar más bien el regreso de Abrego García, y el presidente pues, se encontrará en desacato por comisión y por omisión. Este argumento jurídico del profesor Payán hace referencia a la limitación que establece la Corte Suprema para deportar a personas de otras nacionalidades siempre y cuando no se cumpla el debido proceso. Y en este análisis que estamos haciendo hoy en Panorama Económico, porque tiene implicaciones, desde luego, en toda la actividad de los países, en la parte económica. Lo hemos comentado muchas veces, si un país no tiene suficiente capacidad económica para generar empleo a sus connacionales, pues mucha gente de ese país tiene que emigrar a buscar horizontes, oportunidades de trabajo. Y eso es lo que está pasando en el mundo en general. La migración no se da, digamos, por el capricho, por el deseo turístico. Es una situación de emergencia humanitaria que las personas tienen que salir de un país porque las condiciones económicas no le permiten desarrollar un proyecto de vida. Ahora nos acompaña también desde Dallas, Texas, Ivette Silva, para seguir en este análisis de los 100 días de la administración Trump y como hemos iniciado hoy con el panorama constitucional. Buenas tardes, un placer acompañarlos en Panorama Económico. Bien, como lo mencionaba el profesor Payán, Tony Payán, en la administración Donald Trump ha incurrido en desacato a las órdenes de las Cortes. Y esto es muy delicado porque en una entrevista que hizo, que tuvo una transmisión pública en todo el territorio nacional, Donald Trump dijo, si yo quiero traer a Kilmer Abriego García, lo puedo traer, pero no quiero, no tengo yo las atribuciones, pero sí las tiene. Hay una orden judicial que lo obliga a él a hacer todo lo posible para traerlo, pero él no quiere. Está pasando por encima de los procedimientos judiciales y de las órdenes de las Cortes de Estados Unidos. Esta semana, un juez de Texas, es importante decir esto, Texas, porque Texas es el estado más republicano que más apoyó a Donald Trump. Y este juez fue nombrado por Donald Trump, le dijo a la administración Donald Trump, señor presidente, usted no puede usar el acto, o sea, la ley de los enemigos de 1940 y algo, o de hace 100 años, no la puede traer para aplicarla hoy día. No puede implementar procedimientos y políticas migratorias con base en esta regulación, que es una regulación solamente de guerra. Entonces, aquí hay un punto sumamente importante. La administración Donald Trump va a tener que frenar y que replantear cómo va a manejar los procedimientos de aquí en adelante migratorios. Dos, algo sumamente importante, a finales de abril, creo que hace 2 semanas, se firmó una orden ejecutiva que hasta ahora está comenzando a ser publicada. Una orden muy delicada donde el presidente Donald Trump atribuye a los militares responsabilidades en materia migratoria. ¿Por qué es sumamente delicada?
porque los militares de Estados Unidos nunca fueron concebidos para intervenir en asuntos civiles, migratorios, domésticos. Esto solamente fue concebido los militares para defensa nacional de todo el país frente a potencias extranjeras. Y esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque ya comienza Donald Trump a usar manejo de fuerzas militares, a dar órdenes, a expandir territorio y poderío del Ejecutivo a través de los militares para lidiar con los migrantes. Sumamente delicada esta situación. Tercero, el Departamento de Homeland Security, de Seguridad Nacional, mandó a agentes y está mandando a agentes a ejecutar arrestos, por ejemplo, a realizar arrestos. Pero algo muy delicado que pasó la semana pasada es que estos agentes no solamente decidieron arrestar a inmigrantes, sino también a iniciar unas políticas horribles de acoso, de intrusión en las residencias de personas que ni siquiera eran inmigrantes, sino ciudadanos americanos. Y algo muchísimo más delicado fue que agentes del Departamento de Homeland Security arrestaron a una juez que se oponía al arresto de un inmigrante y que estaba tratando de ayudar a este inmigrante a que pues cumpliera con su procedimiento y que no lo arrestaran por su misma convicción, ¿correcto? Entonces, Donald Trump y las agencias de Donald Trump en estas políticas draconianas que están implementando, están usando toda la fuerza militar, toda la fuerza del Departamento de Homeland Security y lo más peligroso, están utilizando el Departamento de Justicia bajo la dirección de Pom Bondi para iniciar también procesos investigativos criminales injustificados en contra de opositores a sus políticas públicas como migratorias y que van a iniciar incluso investigaciones y a poner jueces bajo procesos criminales en virtud de sus posiciones respecto a estas medidas draconianas de Donald Trump. Sí, muy importante este análisis que hemos hecho con el profesor Tony Payán y con Ivette Silva sobre estos primeros 100 días en el marco jurídico que afecta mucho lo económico, desde luego, porque si hay una situación de incumplimiento de la ley, pues obviamente no le da estabilidad a las personas que están allá legalmente en los Estados Unidos para seguir trabajando en las granjas agrícolas, para seguir produciendo. Nosotros debemos recordar que muchos latinos, muchos inmigrantes, pues han construido gran parte de los servicios básicos de Estados Unidos, de la construcción, de la agricultura, de las granjas. Entonces, si se están dando estos procesos de persecución a personas que en ningún momento están incumpliendo la ley, no han cometido ningún delito, pues esto está generando un pánico generalizado. Le damos la bienvenida a Alejandro porque vamos en esta parte. A continuación también escucharemos al director de estudios económicos del Banco de la Vivienda, quien nos va a hacer también un análisis económico muy integral sobre el tema de estos 100 días de la administración Trump, para que tengamos distintos puntos de análisis, el análisis de los bancos acá en Colombia, cómo están viendo desde acá, desde el sector del sistema financiero, de nuestros analistas acá, Ivette Silva y Alejandro Velandia. Bienvenido a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, invitada Ivette Silva, ingeniero de sonido y ingeniero audiovisual Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando que dentro de estos 100 días, obviamente, hubo cambios, pueden llamarse drásticos, cambios fuertes. Recordábamos a los oyentes que pues, a Donald Trump le tocó coger un país que viene con unos indicadores en rojo muy fuertes, como es el nivel de deuda, que sigue y sigue creciendo. Recordábamos que estaba pasando los 35, 36 billones de dólares, que está pagando una deuda, unos intereses sobre deuda de más de $1 billón, que el déficit comercial ya sobrepasa el $1 billón, y que obviamente estos indicadores en una potencia como lo es Estados Unidos, pues no le favorecen ni a Estados Unidos ni a cualquier potencia. Lo habíamos recordado, muchas de las potencias que se han caído a nivel global es por el exceso en gasto, por los déficits y por el mal manejo del presupuesto. Es importante recordar que de las buenas políticas que había tenido Trump en su gobierno anterior era bajar los impuestos. Esto a su vez evitó una caída del ciclo económico porque obviamente las empresas al quedarle más márgenes con
temas de utilidades, de ganancias, pues las empresas pueden sobrevivir, sostenerse, pagar sus créditos, ser viables, generar expansión a nivel global, que es tan importante, y sobre todo generar un incentivo a que se repatrien muchos activos que recordábamos muchas empresas de los Estados Unidos les tocó irse afuera para poder producir más barato. Y en estos momentos también estamos viendo que con el tema arancelario, la subida de los aranceles, se está haciendo esto es con una estrategia de generar una mejor complementación comercial, una mejor balanza comercial, porque recordamos que Estados Unidos tiene un déficit muy fuerte, más que todo con China, lo que es China, México, sus socios más importantes, Europa, muchos de estos países que están en la zona euro, también Japón y muchos otros. Por eso es importante, recordemos que Estados Unidos tiene mucha tecnología, lo que pasa es que le toca producir afuera es por gastos, por costos, para ser competitivos. Recordábamos que de las compañías más potentes de Estados Unidos estaban las tecnológicas, algunas que han bajado, que quieren otra vez volver a repotenciarse como las siderúrgicas, todas las que trabajan con metales, con alimentos, con precursores de materias primas. Y recordábamos, por ejemplo, Nvidia, de las más importantes del mundo, compañías con más capitalización bursátil, está también Google, está Microsoft, está Meta, está Oracle Systems, pues no por nada, pues 10 de los hombres más ricos en la lista Forbes son de los Estados Unidos. Y obviamente lo que se quiere es salvar precisamente ese déficit, que no solo es un tema de dinero, sino también de seguridad nacional. Cuando un país depende de la producción, de una parte de su producción o de consumo, en países que están afuera es complejo porque en el momento que llegue a haber una guerra, pues obviamente el país queda en una situación que no es muy positiva. Entonces podremos ver que muchos de los cambios, algunos parecidos a los que hizo Javier Milei de recortar el Estado, Donald Trump está recortando el Estado, cosa que es muy positiva. Obviamente haciendo los cambios que deben ser correctos. También hay la fórmula siempre del ensayo y el error, que sirve, que no sirve, ir corrigiendo por el camino para que Estados Unidos pueda atender otra vez una senda de ser fuerte en su economía a través de los sectores de la producción. Entonces vamos con la entrevista al director de estudios económicos del Banco de Vivienda. Él es también dirige un programa muy especial en televisión que se llama Visión de Vivienda y es el encargado también de construir indicadores económicos como digamos, los indicadores que tienen que ver con la producción industrial, con el PMI. Eso es una tradición que ha hecho Vivienda en Colombia hace muchos años y es referente a nivel global y a nivel nacional en la construcción de indicadores. Recientemente lanzaron un indicador también muy interesante relacionado con el tema de equidad de género frente a los derechos económicos, sociales, laborales, que va a servirle a todo el país, porque eso genera, digamos, una fuente de información básica para ver los diferenciales en cada región del país, cómo se están comportando esos indicadores de acceso al trabajo, de equidad en el salario, en fin, son más de 20 indicadores que construyeron conjuntamente con el Consejo Nacional de Competitividad y el Banco de Vivienda. Vamos con la entrevista al director de estudios económicos de la vivienda. Nos encontramos hoy con el director de estudios económicos del Banco de Vivienda, Andrés Langerbach, para analizar temas importantes de la coyuntura económica internacional, específicamente pues los 100 días de la administración del presidente Donald Trump y los cambios de una política de libre comercio a una política proteccionista. Iniciemos básicamente dijéramos, los impactos más importantes. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá, desde el Centro de Estudios? Eh, los aranceles, la subida de aranceles, particularmente con China y también con el resto de países del mundo y particularmente con Colombia y otros países que solamente se establecieron aranceles del 10%. ¿Cómo ven ese impacto en el corto plazo? ¿Qué escenarios se pueden empezar a ver con estas decisiones que ha tomado la administración Trump frente al comercio internacional? Luis Alberto, en primer lugar, pues muy agradecido por la invitación, como siempre, un gusto estar con ustedes. Mira, sobre el tema yo te diría que los resultados son absolutamente lamentables, ¿no? Los primeros 100 días de Trump, eh, los estimativos que teníamos para crecimiento de la economía de Estados Unidos en el primer trimestre del año eran cercanos al 2,2% y ya vimos el resultado preliminar del primer trimestre con una caída del 0,3%, que es una caída
sorpresiva generada por una avalancha de importaciones. Lo que hicieron los empresarios en Estados Unidos fue anticipar el incremento en los aranceles, aumentando las importaciones antes de que fueran efectivos y pues obviamente tratando de esquivar, aunque fuera temporalmente, esos aranceles. Entonces tuvimos una explosión de importaciones que crecieron 42% en Estados Unidos, el mayor crecimiento de las importaciones en la historia. Tuvimos el mayor déficit en cuenta corriente de la historia. Tuvimos una caída de las bolsas que dependiendo de la bolsa, pero llegamos a ver caídas cercanas al 20%. Se han recuperado algo, pero no se han repuesto completamente del shock que se vivió. Tenemos una caída en la confianza del consumidor, tanto del indicador de la Universidad de Michigan como del Conference Board. Tenemos una fuerte reducción de la confianza. eh, y también esto trasciende, digamos, la dimensión económica, pero en la dimensión política, pues hemos visto que la imagen del presidente Trump también ha caído mucho, no solamente en Estados Unidos, sino en países tradicionalmente aliados, los países europeos y Japón, socios incondicionales después de la Segunda Guerra con Estados Unidos, pues están muy decepcionados de la situación. Y veamos los impactos para América Latina y para Colombia. Vamos, dijéramos, bajando. En América Latina, ¿qué impactos inmediatos? México, en Chile, en todos los países de América Latina, ¿cómo se ve ese impacto de este cambio en política comercial? Mira, hay dos países que eventualmente son los más expuestos a los cambios de los Estados Unidos en América Latina, que es el primero es México. México exporta el 26.6% del PIB Ujú. A Estados a los Unidos. Estados Unidos y Nicaragua, que exporta cerca del 24%. Ujú, ujú. Eh, el caso de México, pues es lamentable porque todos estos cambios, los anuncios que después de unos días se recogen, pero que ya el daño está hecho porque se, se decretaron y se pospusieron por un tiempo. em, pues ya en este momento la inversión extranjera en México está cayendo de una forma muy significativa y obviamente también vamos a ver una caída en el comercio exterior y vamos a ver una caída en la confianza del consumidor de México y ya los organismos internacionales y las mismas cifras que de los organismos oficiales de estadística en México ya anticipan que pues la caída del PIB en el primer trimestre del año, lo cual pues es absolutamente lamentable. La Y, forma en que el presidente Trump ha hecho esto es una forma precipitada, alocada, antitécnica, eh, y está generando problemas yo diría que en prácticamente todos los países. Perfecto. Y particularmente en Colombia, ¿cómo se ve? Porque hoy, recientemente hemos visto cómo lo que son productos alimenticios y especialmente Estados Unidos está cerrando, por ejemplo, a unas importantes marcas de papa frita que tienen productos que sanitariamente no están cumpliendo con los requisitos y que además Estados Unidos no permite este tipo de importaciones, pues ya anunció hoy particularmente que estos productos no deben consumirse, está haciendo recomendaciones por parte de las oficinas de la Secretaría de Salud de Estados Unidos, que pues obviamente estos productos que ya están en California y otros estados, pues no deben consumirse. Y también particularmente con lo de vehículos, que obviamente se obliga a Colombia a la importación de vehículos, inclusive sin tener en cuenta unas condiciones mínimas de seguridad. ¿Esto cómo implica para Colombia las relaciones? Que no es fácil, las han hecho reuniones, pero no ha sido posible que haya un acuerdo en disminuir este 10% de aranceles para Colombia. Correcto. Sí, en realidad el 10% de arancel que se está cobrando a Colombia es el incremento mínimo que tuvimos de arancel en los Estados Unidos. Todos los países, hayan tenido o no TLC con Estados Unidos, están teniendo un incremento del 10%, salvo China, México y Canadá, que tienen sus propias aranceles decretados anteriormente.
Eh, lo que tú mencionas sobre requisitos, digamos, fitosanitarios o eso es absolutamente grave y seguramente ha sido tradicionalmente un mecanismo en todo el mundo utilizado para, como barrera no arancelaria para disminuir la entrada de productos a los países. Ujú, Y esto pues puede desembocar en un nacionalismo complejo en el cual pues haya retaliaciones que terminan dañando a todos. Pero es claro que un arancel del 10% a todos los productos importados en los Estados Unidos, pues obviamente va a disminuir el tamaño de las importaciones de los Estados Unidos. ujú, Y eso pues terminará afectándonos a todos, ¿sí? ujú, eh, es, 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 eh, es, se está produciendo un daño tanto para la economía de los Estados Unidos como para el resto de economías en el mundo, porque pues los productos importados se encarecen frente al producto doméstico. Recordemos que finalmente lo que quiere el presidente Trump es que las plantas industriales se ubiquen en Estados Unidos. Dios, ujú, Y ese es un poco el objetivo que se tiene. Se va a complementar a finales de este año con una reducción de impuesto a la renta en Estados Unidos, ujú, renta para las empresas. Y ujú. eso, pues, seguramente sí va a atraer inversión extranjera. Pero por lo pronto, digamos, yo te diría que el arancel, al discriminar la producción importada frente a la nacional, afecta incluso también a Colombia. Los defensores de esa política dicen que en principio esta medicina es necesaria para recuperar el déficit comercial de Estados Unidos y para obviamente también el déficit fiscal. Pero realmente esto es posible que en el mediano plazo, como muchos analistas lo ven, es inflación y recesión, sin lugar a dudas, y no es fácil que se recupere Estados Unidos en el mediano plazo. Y Luis Alberto, sobre ese tema yo te diría lo siguiente. eh, El presidente Trump es absolutamente contradictorio porque todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de Bretton Woods, Ujú, Estados Unidos es el que suministra la liquidez a nivel global. Y esa liquidez solamente se puede suministrar si los Estados Unidos tienen un déficit comercial. De alguna manera ese es también un privilegio que tienen los Estados Unidos, es que es poder pagar un déficit comercial con su propia moneda, con sus propios totalmente. billetes. ¿Sí? Ujú, ujú, Eso muy pocos países en el mundo lo tienen. De hecho, pues ujú. yo diría que es prácticamente solo los Exclusivo. Estados Unidos. Ujú, Entonces, el presidente Trump sugiere que quiere que el dólar siga siendo la moneda utilizada en el mundo, pero asimismo quiere reducir el déficit comercial. Esos son dos objetivos que son contradictorios. Lo que sí vemos es un atraso en términos de la competitividad de Estados Unidos en muchos sectores, en el sector automotriz, en el sector de generación de energías limpias, en el sector de infraestructura, donde China es hoy en día una potencia. Entonces, yo creo que no lo deberíamos ver desde el punto de vista de un objetivo de reducción, especialmente del déficit en cuenta corriente, pero sí, obviamente hay señales muy graves de la pérdida de competitividad de Estados Unidos, pero mi respuesta no sería las limitaciones al libre comercio. Por el contrario, mi respuesta estaría basada en hacer que Estados Unidos mejore, por ejemplo, en las pruebas PISA. Hay unas ujú. pruebas que determinan la calidad del conocimiento matemático en los diferentes países. Estados Unidos está en el puesto 31, 31. Parece un país emergente en Tercermundista. términos de la calidad de la educación que está brindando a los norteamericanos. Yo pensaría que es más ese tipo de medidas, es más la ciencia y la tecnología, es más reforzar los sectores que hoy en día son bastante competitivos de los Estados Unidos y no trastocar el crecimiento económico global, eh, profundizar rencillas con sus socios comerciales, dañar relaciones de muchas décadas con sus socios políticos y comerciales de muchos años. Para mí es política absolutamente. Y cerremos esta interesante charla, Andrés, con las tasas de interés Banco de la República. Bajó la tasa de interés, 25 puntos. ¿Cómo lo ven allá ustedes? ¿Hay un espacio todavía para seguir bajando esa tasa de interés por parte del Banco de la República? Mira, nosotros fuimos de los pocos que estábamos apoyando la reducción de tasas
por parte del Banco de la República. Fuimos de los pocos analistas que anticipamos que iba a bajar. Y la razón fundamental que estamos viendo es que ya está más o menos claro que a raíz de las políticas del presidente Trump, el mundo va a sufrir tanto un incremento en la inflación como una caída del producto. Pero va a ser más severa la caída del producto que el aumento en la inflación. En Ujú. esas circunstancias, obviamente Colombia también se puede ver perjudicada con el fenómeno en esas mismas direcciones. O sea, tendríamos un impacto negativo en términos de crecimiento y algo de inflación. Pero creemos que el impacto sobre crecimiento es más importante y por lo tanto creemos que fue adecuada esa decisión de bajar 25 puntos básicos. Pues Andrés, muchas gracias. Nos quedan muchísimos temas para otros programas, indudablemente. Estaremos pendientes y nos estaremos comunicando para seguir hablando de estos temas que son trascendentales para la economía colombiana a nivel global y a nivel, pues obviamente, de lo que atañe al desarrollo económico del país. Muchas gracias. Luis Alberto, a ustedes, gracias por la invitación. Sí, hay un comentario que quería hacer haciendo análisis de obviamente estos estudios que se hacen. Recordemos que los estudios económicos que se hacen es de las firmas, o sea, de los bancos, también de las firmas de bolsa. Es todo lo que está sucediendo, pero hay que mirar siempre, yo siempre he invitado, desde la experiencia que tengo en mercado de capitales, que hay que mirar todo siempre desde los distintos ángulos. O sea, si uno está dentro de los Estados Unidos, piensa en los intereses de los Estados Unidos. Y como lo recordábamos, pues Estados Unidos lleva 4 décadas, 40 años en déficit comercial, en donde cada año se incrementa mucho. Y también el tema del manejo de la deuda se ha disparado tanto que ya pasó el 100%. Recordemos que está entre el 120, 130 fluctuando sobre su Producto Interno Bruto. Entonces vemos que lo importante acá es lo que le toca hacer al presidente, porque sí, lo que dice el analista es muy importante. Estados Unidos se alimenta, obviamente, gracias al dólar, pero como ya han salido bloques económicos, el primero que empezó a hacer competencia con el dólar fue la zona euro a través de su moneda euro. Entonces debemos de mirar también que si Estados Unidos no se pone como atención a corregir esto en temas de déficit comercial, de bajar impuestos, de ayudar a los sectores productivos a que sean competitivos, porque Estados Unidos tiene mucha tecnología. Estados Unidos también tiene las mejores universidades. Lo que pasa es que dentro de la escuela pública, a veces la educación no es de las mejores. No enseñan a la gente a ser líder, enseñan a la gente a ser empleados, le enseñan a la gente teorías de hace muchos años que ya no sirven, que no se aplican para nada. Enseñas muchas cosas en los colegios y en las universidades que no le generan al estudiante la resiliencia, la motivación, la capacidad del despertar sus dones, sus talentos. No por nada lo nombraba en algunas ocasiones ciencias como la del coaching y otras se han vuelto muy relevantes hoy en día porque lo que tratan es de fortalecer las habilidades hacia las ciencias, hacia el desarrollo personal, pero en lo que mirábamos en este análisis también, que el tema de los aranceles también, ¿por qué se hace? Recordando los déficits que tiene en comercio, obviamente con muchos países, en muchos productos, se trata de forma diferencial. China, lo recordábamos, no permite entrada de ciertas empresas dentro de China por políticas del régimen del Partido Comunista Chino. También otros países son celosos en la producción, por ejemplo, de vehículos como Europa, donde no se permite muy bien o mucho la entrada de marcas que son norteamericanas, que también tienen buena tecnología. Pues no por nada, si Estados Unidos no fuera potencia en tecnología, pues no habría salido una compañía como Tesla, que es tan fuerte en tecnología, y también muchas otras, como la damos en el tema de software, en el tema de hardware, compañías como Nvidia, Oracle Systems, Microsoft, Google, Meta, bueno, muchas otras. Estados Unidos cuenta con muchas compañías fuertes a nivel global. Entonces lo importante es hablar esto, porque obviamente el gerente, el presidente de un país, de una compañía o de una organización, tienes que hacer las políticas correctas para sacar su país adelante. Y como lo recordaba, si miramos los indicadores, toca hacer un cortafuegos, una acción contracíclica, una acción que genere un cambio. Algunos cambios sí pueden ser bruscos. Por eso en esos cambios, lo que decía, se ensaya en el error, se ensaya en el acierto, a ver qué puede ir sirviendo, pero lo que se quiere acá, ¿qué es? Lo que él decía también, me pareció, en eso también me sumó,
el tema de que se va a bajar los impuestos a las sociedades, eso todavía genera más productividad y más incentivo para producir en Estados Unidos. Porque si los impuestos son más bajos para producir en Estados Unidos, muchas sociedades, muchas fábricas y compañías van a ir a los Estados Unidos y a exportar desde los Estados Unidos y producir en Estados Unidos para el consumo nacional, cosa que es positiva y saludable para la economía de los Estados Unidos. Y obviamente a algunos socios no les va a gustar, ¿por qué? Porque pues si tienen superávit comercial con Estados Unidos y Estados Unidos nunca les ha puesto un lineamiento para que sean complementarios y no sigan precisamente con ese superávit ante él, pues ¿quiénes salen ganando? Pues China, Japón, la zona euro y otros países. Por eso es importante mirar los ingredientes, a quién le sirven, a quién perjudican, pero lo que uno que tiene que mirar acá es siempre que el comercio sea complementario, sea bilateral y que genere bien para las dos partes, porque Estados Unidos no puede seguir hacia una quinta década con ese déficit tan fuerte que tiene. La volatilidad del mercado ha estado marcada por los aranceles, es lo que han venido registrando los principales diarios de Estados Unidos, lo que ha desatado en las peores jornadas bursátiles, lo dice el New York Times, lo dicen varios periódicos, y comparan de las peores caídas de las bolsas de Estados Unidos desde la época de Richard Nixon en 1970. Estas son las cifras que pues retoman estos principales diarios a raíz de las mediciones que han hecho. De otro lado, en materia de popularidad, el presidente Trump es de los presidentes que en los 100 primeros días ha caído vertiginosamente. El 54% es desfavorable, el 42% favorable, ¿sabes? Tiene, obviamente, más del 50% de la población rechaza las políticas que hasta el momento ha venido implementando. O sea, estas son las encuestas porque Estados Unidos, y éramos en el diseño político de Estados Unidos que hacen encuestas para todo. Entonces hay múltiples encuestas, pero la mayoría coinciden en estas dos cifras, 54% de favorabilidad, 42% de favorabilidad. O sea, que 42% de los encuestados están de acuerdo en las políticas y el 54% lo rechaza. Y como les comentaba hace un momento, el índice bursátil, todo lo que tiene que ver con los tres indicadores, Standard and Poor's, el, y los otros indicadores, pues obviamente desde el año 1970 no se presentaba ese nivel de volatilidad, o sea, unas bruscas caídas y unos rebotes que le están generando incertidumbre a la economía de los Estados Unidos. Sí, aunque dentro de esto, Luis Alberto, yo por eso digo que pues yo mismo, cuando estaba cotizando en el mercado de valores aquí en Colombia, me tocaba hacer control precisamente sobre lo que decían los medios y llamaba a la AMB y a la Super para poder corregir muchas cosas que decían los medios porque mucho tiene su vicio. Si vamos a mirar el indicador Dow Jones, está en los 41.312 puntos y sube hoy 1.38%. No está en su peor caída en la historia, porque recordemos, por ejemplo, de las peores caídas que hubo, fue la última crisis que tuvimos fuerte, fue 2008-2009, donde los indicadores se movían muy fuerte y donde sí habían muchas pérdidas. Vuelvo y repito esto para que lo tengan presente mucho los oyentes. Cuando se toman medidas de fuerza para poder negociar mejores tratados, al principio sí pueden venir caídas, claro, es normal. Al principio sí pueden venir correcciones, es normal, porque lo que se quiere precisamente es que dentro de Estados Unidos haya un mejor ambiente económico, impositivo, de impuestos muy suaves, muy bajos y de condiciones perfectas para que Estados Unidos sea de los mejores países para poder producir. Lo recordábamos, las mejores potencias económicas del mundo, las nuevas, no las viejas, las que vienen teniendo el mejor Producto Interno Bruto per cápita, las que tienen mayores libertades económicas, son precisamente economías como la hablábamos, Singapur, Irlanda, algunas de Medio Oriente, donde los impuestos son muy bajos a las sociedades y al productor. No por nada, por ejemplo, Emiratos Árabes llega mucho industrial, mucha compañía a hacer logística, intermediación financiera, hub logístico, temas como Irlanda. Irlanda es un clásico ejemplo en Europa que es muy bueno, es positivo, país que no tenía grandes riquezas naturales y que simplemente cambiando políticas de gobierno, mejorando un Estado eficiente en el tema del gasto, se volvieron revelación a nivel global. Caso de Singapur, un país que siendo tan pequeño y también sin mucha riqueza, con mucha corrupción, arreglaron todo esto y son de los países por excelencia. Siempre he dicho que no hay que volver a inventar la rueda, simplemente hay que mirar dónde están los resultados efectivos en las políticas de una empresa o país que lo toman y precisamente son modelos que se pueden desarrollar, se pueden copiar y donde siempre generan superávit.
porque un modelo que siempre está generando déficit perpetuo en lo que tiene que ver con ingresos, que tiene que ver con presupuesto y que tiene que ver con comercio, pues obviamente son países que siempre van a llegar a problemas fuertes y graves. Entonces, estos titulares, obviamente, los medios, muchos medios, siempre tratan de vender a través del pánico y la emergencia, pero vemos que en este momento prácticamente lo que es el índice, el indicador Dow Jones, no está en sus peores niveles, está todavía, se puede decir, dentro de los mejores niveles, y esto es algo positivo para la bolsa. Sí pueden haber fuertes caídas, sí pueden haber fuertes correcciones, pero estas políticas que se toman son para mirarlas entre mediano y largo plazo, que pueden ser positivas precisamente para que Estados Unidos vuelva a ser fuerte industrialmente y tenga excedentes de exportación, no que le toque hacer importación porque la producción que hace no le alcanza para el consumo nacional y también que no puede ser competitivo a nivel internacional. Miramos el Standard Poor's 500. Recordábamos, Dow Jones cierra positivo hoy 1.39%, cierra en los 41.317. El Standard Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas del mercado, cierra en los 5.686, cierra también positivo 1.47, y el Nasdaq cierra en los 17.977. Este cierra también positivo el 1.51%. Entonces, es importante esperar, es importante lo que se viene, pero hay una cosa que les iba a comentar a mis estimados colegas y a los oyentes. No sé si Luis Alberto ha visto el PMI manufacturero de China, cómo se ha comportado en los últimos días. Y es algo importante para que tengamos en cuenta. Resulta que el PMI manufacturero en China se cayó por debajo de 50, está en 49. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que la actividad industrial en China está empezando a bajar. Entonces esto es algo importante, porque lo que no empieza a producir China, lo empiezan a producir otros países. Y esto es lo que precisamente se quiere para reequilibrar también la balanza comercial de los Estados Unidos. Recordábamos entonces PMI manufacturero de China. Miramos, claro que PMI manufacturero de China ya venía como cayendo, venía desde enero 49.1, en febrero 50.2, marzo 50.5 y abril, recordemos, PMI manufacturero viene cayendo por lo del tema de los aranceles en 49.0. Entonces vemos que China sí empieza a sufrir con el tema de los aranceles y sí se está viendo obligado a hacer un nuevo acuerdo bilateral de comercio con el presidente Donald Trump y con el gobierno de los Estados Unidos para que China también tenga nobleza en el tema de comercio y también abra puertas a mucho que tiene que ver con el comercio de los Estados Unidos, porque recordemos que prácticamente casi que triplica el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China. Entonces es importante mirar los resultados, pero ya estamos viendo ciertos cambios y, como decía, podemos mirar ciertos resultados que se van a ir viendo entre el mediano y el largo plazo. Los países productores de petróleo, los miembros de la OPEP. Arabia Saudita ha dinamizado, por lo menos ha liderado decisiones. La vez pasada, la reunión anterior, incrementaron la producción y eso pues ha permitido que baje el precio del petróleo. O sea, eso es más no una decisión de un gobierno ni de Colombia, ni de Venezuela, ni de Estados Unidos, sino justamente la presión que ejerce la OPEP o para incrementar la producción o para disminuir la producción o la oferta de petróleo en el mundo, y eso genera pues obviamente una inestabilidad también en el precio del petróleo. Entonces, esta reunión de los 8 países de la OPEP para decidir sobre su plan de política de producción petrolera en junio tendrá lugar este sábado y pues obviamente tendrá una gran incidencia en el precio del petróleo. O sea, esto fue lo que afectó precisamente en gobiernos anteriores los precios del petróleo. Me dicen las personas que están viendo allá en Estados Unidos que en este momento pues sí se está incrementando en las gasolineras el precio del litro de gasolina en los Estados Unidos. O sea, independientemente de las decisiones que tome la OPEP, precisamente por el incertidumbre que hay y por obviamente las importaciones que se aceleraron en los Estados Unidos, porque la gente, para anticiparse, para que no le cobraran el incremento de aranceles, muchas empresas incrementaron las importaciones y eso ha presionado una mayor demanda de transporte, consumo de combustibles, y esto ha generado
pues obviamente que las gasolineras incrementen ese precio. Al incrementarse el precio de la gasolina, pues naturalmente eso le ha pegado a muchos productos en los Estados Unidos y la gente ya está viviendo una inflación, no por comentarios de los periódicos, sino por precisamente que tienen que pagar todos los días más por los productos, 10, 15%. Una taza de café en Nueva York vale 15% más de lo que estaba valiendo antes de empezar a subir los aranceles, porque hay un indicador también que lo llaman allá en los Estados Unidos el indicador de pánico y este indicador está en el 50%, o sea, nunca este indicador de pánico ha estado en ese nivel que también lo miden los Estados Unidos. Pero vamos pasando a las noticias de Colombia. Aquí en Colombia se bajó la tasa de interés por parte del Banco de la República, muy importante. Vamos a escuchar al gerente general del Banco de la República, a Leonardo Villar, comentándonos las razones por las cuales bajó de 9,50 a 9,25 la tasa de interés y las proyecciones dan que es factible, hay un espacio para que la tasa de interés siga bajando, por lo menos en lo corrido de este año, hasta que llegue al 8% anual, una tasa del 8% es la tasa de referencia, o sea, es la tasa en la cual el mercado se mueve y captan los bancos a ese nivel y obviamente eso presiona para que bajen las tasas de interés. Escuchemos al gerente del Banco de la República analizando las causas para tomar esta decisión de bajar la tasa de interés de captación o de referencia, que es una decisión administrativa tomada por 7 economistas que hacen parte de la Junta Directiva del Banco de la República. El Banco de la República decidió por unanimidad reducir en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 9,25%. Para esta decisión, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación anual retomó su tendencia decreciente al pasar de 5,3% a 5,1% entre febrero y marzo. La inflación básica sin alimentos ni regulados mantuvo su tendencia descendente al pasar de 4,9% a 4,8%. Las expectativas de inflación provenientes del mercado de deuda disminuyeron, y en tanto que aquellas obtenidas de las encuestas permanecieron estables. Las cifras disponibles de actividad económica para el primer trimestre sugieren que la economía habría crecido a una tasa anual de 2,5%. Este dinamismo habría obedecido al fortalecimiento de la demanda interna, jalonada por la expansión del consumo privado y la inversión. El equipo técnico ajustó su pronóstico de crecimiento a 2,6% para 2025 y 3% para 2026, teniendo en cuenta la desaceleración prevista de la economía global. Las condiciones de financiamiento externo del país se han tornado más restrictivas en un entorno de tensiones comerciales globales, alta volatilidad e incertidumbre en el mercado financiero internacional y presiones al alza sobre la prima de riesgo de Colombia. Las mayores barreras al comercio implican choques negativos sobre la demanda externa del país y sobre los precios de algunos de los productos básicos exportados. En el contexto de las condiciones externas anotadas y de incertidumbre sobre la situación fiscal a nivel local, la prima de riesgo de Colombia se ha incrementado. La decisión adoptada por la Junta Directiva en su sesión de hoy mantiene una postura cautelosa de política monetaria, al tiempo que continúa apoyando la recuperación de la actividad económica sin poner en riesgo la convergencia de la inflación a la meta. Nuevas decisiones dependerán de la información disponible. Hasta aquí. Y escuchemos también al ministro de Hacienda, a Germán Ávila, haciendo pues obviamente la sustentación de por qué bajaron la tasa de interés. El ministro de Hacienda hace parte de la Junta Directiva del Banco de la República en representación del gobierno. Llegado a una decisión de consenso con todos los miembros de la Junta Directiva para hacer esta reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés. Creemos que en la Junta se retoma la senda de buscar las reducciones de la tasa de interés y esto lo consideramos positivo y conveniente. Creemos que hay que hacer un esfuerzo para impactar en mayor medida esa reducción. Nos hubiera gustado la reducción un poquito mayor, pero creemos que es positivo que se haya tomado la senda de la reducción en la tasa de interés. La coyuntura que estamos viviendo es una coyuntura bastante compleja. Hay un nivel de volatilidad muy grande en los mercados externos. Las últimas decisiones tomadas este mes
por el gobierno de los Estados Unidos al reducir, al incrementar los aranceles hacia buena parte del mundo, han creado un ambiente y una tensión en las economías globales que fundamentalmente van a tener efectos contraccionistas a los cuales nosotros creemos que hay que seguirle aportando instrumentos que disminuyan esos efectos contraccionistas, y uno de ellos es reducir las tasas de interés de referencia del Banco de la República, y creemos que para estimular el crecimiento interno y el crecimiento de la economía sigue siendo necesario un mayor esfuerzo en esta reducción. Creemos que si bien estamos dando unos primeros pasos en este sentido, hay que seguir cuidando el conjunto de los elementos de la política, tanto monetaria como fiscal, y el gobierno continuará revisando las múltiples medidas que considera que deben tomarse para garantizar la estabilidad económica del país. En el campo macroeconómico seguimos teniendo unos indicadores bastante favorables. Hemos tenido una dinámica permanente de crecimiento del Producto Interno Bruto. Los resultados del primer trimestre son positivos. Hemos reducido la tasa de inflación. Hemos garantizado una tasa de desempleo también a la baja. La tasa de cambio, si bien ha tenido volatilidad y cambios, sobre todo a partir de las decisiones del gobierno de los Estados Unidos, no son cambios que manifiesten unas tendencias de alteración significativas en los últimos días, y en general creemos que la economía va por una senda de estabilidad y de crecimiento que hay que procurar que continúe. En los temas fiscales, obviamente, tenemos que hacer esfuerzos para la estabilización fiscal del país, y el gobierno informa que estamos haciendo esfuerzos y tomando medidas en función de esa estabilidad fiscal. Interesante este planteamiento del ministro de Hacienda, ¿no? Y del gerente del Banco de la República, porque nos dan a conocer a Panorama Económico en La Voz de Derecho las razones, las causas técnicas y objetivas por las cuales se ha podido bajar la tasa de interés de 9,50 a 9,25. Hasta el mes de junio volverá a reunirse la Junta Directiva del Banco de la República. El mes de mayo no hay nuevamente Junta Directiva, pero en junio tendrá nuevamente una reunión. Algunos analistas piensan que volverá o se encontrará nuevamente con un descenso en la tasa de interés de otros 25 puntos, y como les hemos comentado, varios centros de investigación de varios bancos en Colombia están planteando la posibilidad de que baje a 8% a diciembre del presente año. Eso es lo que algunos centros de pensamiento han proyectado, han calculado, que la tasa de interés seguirá bajando lo que resta del presente año. Igualmente, el ministro de Hacienda tiene un argumento bien interesante con relación a la línea flexible del Fondo Monetario Internacional. De un lado, se plantea que Colombia tiene unas buenas reservas internacionales. Colombia tiene 64.000 millones de dólares en reservas internacionales, que eso le da un excelente respaldo. El crédito adquirido en el gobierno del presidente Duque para atender la pandemia fue por 5.400 millones de dólares, crédito de la línea flexible del Fondo Monetario Internacional. Es un crédito de emergencia. Y ya de eso se ha pagado y solamente queda un saldo de 1.800 millones de dólares. El ministro de Hacienda en esta entrevista nos comentaba que se pretende, a finalizar el año, pagar estos 1.800 millones de dólares, y con eso pues obviamente quedan abiertas las puertas para una nueva posibilidad de usar este crédito de stand-by, de emergencia. De tal manera que el país, a pesar de las dificultades y todo, dice que pues, se cuenta con estos recursos, y se va a hacer la proyección para que en diciembre de este año, en lo posible, se pague este saldo de 1.800 millones de dólares que se le debe al Fondo Monetario, y quedaría Colombia al día. Y con estas reservas internacionales, Colombia sigue siendo un país confiable porque tiene, repito, 64.000 millones de dólares como respaldo a las operaciones de comercio exterior y a las operaciones financieras de nuestro país, Alejandro. Sí, hay algo muy importante añadir a esa información que recientemente también el Fondo Luis Alberto, y esa es una información certificada, ¿no? Que le había quitado un cupo que Colombia ya tenía aprobado. Pero eso también se debe es porque el Fondo Monetario Internacional, así como otros prestamistas y otros órganos internacionales, vienen mirando el crecimiento del país, las políticas fiscales,
porque vemos que el gobierno nacional ha empezado a gastar, a incrementar el gasto sin tener indicadores que lo lleven a estar en superávit. O sea, me explico, Colombia, por ejemplo, sigue con déficit comercial, Colombia sigue con déficit presupuestario, se está mirando incrementar más la deuda, este gobierno ha incrementado mucho el gasto público, en momentos donde lo que se debe hacer es tratar de bajar impuestos para ayudar a que los productores, los inversionistas y los consumidores tengan mejores condiciones. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional pide también, y no solo debería pedirlo, eso ya se debería saber por juicio financiero, que la deuda se debe usar es precisamente para producir más, ¿sí? No para gastarse el dinero prestado en cosas de funcionamiento normal, cosas de funcionamiento estatal, porque eso es lo que no ayuda a un país y lo lleva a la inviabilidad. Dentro de las buenas noticias de algo que se nos olvidó tocar en el tema internacional, si Colombia le pusieron un arancel del 10% y comparado con países como Vietnam, que puede tener 30, 40 o 50 y otros países que compiten con productos como el café u otros, pues estos países salen ganando siempre y cuando tengan una buena política comercial, un buen acercamiento a Estados Unidos y hacerse socios. Recordamos que Corea, por ejemplo, se volvió socio de Estados Unidos, era un país muy pobre, era un país que era inviable, y se volvió potencia gracias a estar con Estados Unidos produciendo, generando intermediación, generando producción con él, caso de Taiwán y caso de otros países. La moraleja para nosotros también como latinoamericanos es que muchos de los países latinos dejen la versión con Estados Unidos, traten de hacer mejor complementación con Estados Unidos y que miremos cómo podemos hacer el ejemplo que tuvieron estos países que crecieron gracias a Estados Unidos. Japón. Japón llegó a crecer mucho con Estados Unidos, pero pues desde los noventas, la década perdida, pues Japón se quedó estacionado, empezó a incrementar su deuda ya se disparó por encima del 200% y ya se viene cayendo como economía. Después de que se pensaba que podría pasar a Estados Unidos porque los japoneses venían volando a nivel de producción, nivel de indicadores económicos, 80s, 90s, pues los japoneses se quedaron estacionados, incrementaron la deuda, ya después de segundas, ya van de cuartas después de Alemania. Y eso que Alemania en los últimos años no ha tenido mucha fuerza, su producción no ha estado tan potente y también en que sus indicadores por la guerra en Europa pues no han sido tan fuertes porque recordemos que pues Alemania sufrió con el tema de abastecimiento en lo que tiene que ver con petróleo, gas, energéticos, que son tan importantes para su aparato industrial. Por eso es importante mirar que en el planeta debe haber una complementación, debe haber también un equilibrio, pero que Estados Unidos no se puede dejar quitar el dominio, el liderato global, precisamente por tener políticas económicas que van es para debilitarlo a sí mismo, y lo decía. El que está por dentro de Estados Unidos y sabe de esto, pues habla desde unos intereses. El que está por fuera habla desde otra forma con estos intereses. Pero lo importante siempre es ir a la técnica, a los números y a lo que sirve, que es volverse autosostenible, volverse fuerte en producción, que eso fue lo que volvió fuerte a los Estados Unidos. Y lo que hablaba de los medios, Luis Alberto, sí es muy cierto que a los Sea medios toca dos minutos del programa. auditarlos en lo que dicen, toca mirar la información, toca revisarla bien, porque Luis Alberto, lo que estaba mirando, si el petróleo baja y ha bajado 25, 30% de unos meses para acá, pues obviamente todos los derivados deberían bajar. Si muchas veces no bajan, sí es por la especulación, muchas veces por el nerviosismo, pero inmediatamente eso debería bajar y es lo que se busca. Cuando Donald Trump tiene la política de Estados Unidos de ampliar más los sectores de energía a través de carbón, petróleo y gas para nuevos proyectos, al haber más sobreabundancia de productos energéticos, pues el precio tendería a caer. Y eso favorece mucho también al crecimiento no solo de la economía de Estados Unidos, sino la nueva tendencia por alto consumo de energía que es la inteligencia artificial, pero también que eso favorece a un indicador muy importante que es la inflación. Sí, vamos a ver, porque las políticas van a enseñar todo lo contrario. Están subiendo los precios como producto del incremento de los aranceles y eso está generando inflación. Pero eso es Y inicialmente. Estados Unidos, y si Estados Unidos pierde aliados estratégicos, solito en el mundo se va a quedar, porque si se retira de Naciones Unidas, si se retira de la Organización Mundial del Comercio, pues no va a tener respuestas positivas. Pero escuchemos a Adriana Herrera, que es la veedora digital
pues unos indicadores que está construyendo Bogotá para combatir la corrupción, que es tan importante, Alejandro, porque hablamos siempre de la corrupción, pero la plática se va, Colombia pierde 50 billones con B larga al año por sobrecostos en contratación, por mala contratación, por deficiencias en el proceso. Mala gestión de Entonces, partidos. escuchemos qué está haciendo Bogotá en esta materia y cerramos con este análisis de la veedora de Bogotá, Adriana Herrera, panorama económico en el día de hoy. La Veeduría Distrital y Transparencia por Colombia han iniciado la 4ª medición del Índice de Transparencia por Bogotá, que es una herramienta que permite medir los riesgos de corrupción en las entidades y la transparencia en las mismas para una mejor gestión administrativa. Este proceso de la medición del índice de transparencia tiene 5 fases. La fase de preparación en la que nos encontramos ahora. Después vamos a recolectar la información en 36 entidades distritales. La validación, el cálculo y la presentación de resultados y cierre que haremos entre los meses de noviembre y diciembre. Con esta medición, la veeduría distrital y la administración distrital fomentan la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y además, daremos algunas recomendaciones para la mejora de la gestión pública de las entidades distritales. La transparencia en la gestión pública es un eje muy importante del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. Por eso, desde la veeduría distrital que lidera este proceso, invitamos a todas las entidades del distrito a participar activamente en las etapas del proceso para poder tener unos resultados muy completos a finales del 2025. Sí. ¿Aló? Sí, muy importante. Vamos al final de panorama económico, Alejandro. Sí, Cuénteme. me parece interesante esto porque obviamente eso genera transparencia, eso también le da tranquilidad precisamente a los que pagan los impuestos, que somos todos los ciudadanos a través del IVA y muchos otros, a través del impuesto predial y muchos más, para que los gobernantes piensen que esos dineros son sagrados, que esos dineros se invierten, no se despilfarran y que el manejo público es sensible precisamente para el desarrollo de un país, una nación y el mismo ser humano, porque pues si el ser humano tiene que pagar más impuestos, pues le queda menos dinero para poder desarrollar su vida. Y eso es lo que tiene que pensar político y hacérsele control al sector público sobre esto. Pero algo que quería Sí. terminar, Luis Alberto, con una frase para 30 todos, segundos. es que un buen socio comercial es alguien que se complementa con uno, yo te compro, tú me compras, ¿sí? No yo te compro toda la vida, tú no me compras, tú te favoreces y yo me perjudico. Y por eso es que yo estoy de acuerdo con las políticas de Trump, por eso estoy de acuerdo con lo que está haciendo para salvar a Estados Unidos, porque lo digo, esto no puede resultar así porque donde siga así, Estados Unidos va a desaparecer como potencia y como referente global número 1. Y recordemos siempre, si hay relaciones sanas, si hay relaciones equitativas, sí son buenos socios, si no, no hay buenas sociedades. Sí, lo que hemos comentado, esperemos un tiempo y la historia nos dará la razón si Estados Unidos entra en recesión. Ojalá. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia y Beth Silva Yunes desde Estados Unidos en Dallas, Texas, el ingeniero Luis Daza en el Control Master, Alberto Oila en la dirección de Panorama Económico. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.